La historia no miente. El siguiente video que vamos a publicar se había publicado en octubre del 2025 y de manera cronológica narraba las actividades que el candidato y abogado Abelardo de las Priella había desarrollado en comunidad, en su vida social, como profesional. Ese video, por instrucción de sus abogados, tuvo que ser eliminado de las redes sociales, advirtiendo que carecía de veracidad. Hoy en día, casi un año después, los diferentes medios de comunicación y diferentes periodistas han hablado de lo mismo, han abordado los mismos temas y siguen siendo vigentes. Así que aquí publicamos nuevamente el video completo, eso sí eliminando los segmentos y las palabras que al doctor Abelardo le ofendieron. La historia no miente y entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. El tigre Abelardo de las Priella es más bien las Priella, pues después de su anuncio de lanzarse a la precandidatura a la presidencia de Colombia, salieron a flote todas las evidencias que lo vinculan con lo más selecto del Club de Lampa nacional e internacional. Se ha alimentado con los restos de las víctimas que han dejado sus clientes en los diferentes campos. Vamos a ver si en este corto video logramos de manera cronológica establecer sus negocios, sus socios y sus tendencias políticas. Una de sus primeras apariciones en la esfera pública fue cuando se realizaban los procesos de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia por allá en el 2003 en pleno gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Para el 2005 Abelardo conformó una fundación denominada FIPAS, que según varios artículos e investigaciones era el brazo político de los grupos paramilitares y cumplía varias tareas. La primera, realizar gestión ante el gobierno para eliminar la extradición de los paramilitares a Estados Unidos y darles estatus político. La segunda, generar espacios académicos en las universidades para promover sus ideales y de cierta manera adoctrinar a los jóvenes, idea planteada por Iván Roberto Vargas, alias Ernesto Báez. Y la tercera, promover candidatos al Congreso de la República. Estas charlas se realizaban en Medellín, Cali, Pereira, San José de Realito y La Merced. Según las mismas investigaciones, las autodefensas le habían pagado alrededor de 1.300 millones de pesos a Abelardo de las Priella a través de su fundación FIPAS para financiar las actividades académicas y foros. El mismo Salvatore Mancuso reconoció conocer a Abelardo y su participación en estas actividades con los paramilitares. De la misma forma, el nombre de esta fundación aparece en los libros contables elaborados por los narcoparamilitares durante las actividades en San José de Realito. Vamos al 2006. Los cuestionados, endeudados y quebrados hermanos Nule, que antes de que se robaran los dineros de las obras de la calle 26 en la alcaldía de Samuel Moreno, pidiendo coimas que superaron los 15.000 millones de pesos, ya participaban en licitaciones para las obras del aeropuerto El Dorado. Allí el joven abogado Abelardo de las Priella, por su gestión de éxito en esa licitación, recibiría 2.000 millones de pesos. Nunca se logró establecer cuál fue el super servicio que prestó el abogado para el desarrollo de esa licitación. No menos importante recordar que el papá de los hermanos Nule, Miguel Ángel Nule Amin, fue condenado a 28 años de prisión por haber instigado una de las más tristemente recordadas en la costa, la de Macayepo. En Macayepo la incursión dejó un resultado de entre 12 y 15 y más de 200 familias que huyeron despavoridas. Nos movemos para septiembre de 2008, en donde el prestigioso abogado representa a David Murcia Guzmán, recordado por una de las mayores estafas a los ciudadanos mediante la modalidad de las pirámides. Se conoció como el caso DMG y el robo superó los 711 millones de dólares, aunque según otros medios afirman que podrían haber sido casi 2 millones de dólares. Inicialmente, 711 millones fue el monto que la justicia colombiana reconoció, pero gracias a los servicios de sus abogados, entre ellos el tigre de las Priella, solo se reconocieron 21 millones de dólares para los 214.000 ahorradores, es decir, $1 por cada 33 invertidos. Algo habrá salido mal entre Murcia y de las Priella, pues al primero le metieron 30 años de cárcel en el 2009 y además en el 2010 fue extraditado a Estados Unidos. Pero de cualquier forma, las víctimas nunca recuperarán sus dineros gracias a las gestiones de su pool de abogados. De acuerdo a investigaciones, de las Priella habría recibido algo más de 770 millones de pesos
por sus labores. Pasemos al año 2009. En medio del escándalo en el gobierno de Uribe por las chuzadas del DAS, aparece el nombre de Abelardo de las Priella. Su escolta y conductor de la época en el 2007, el exfuncionario del DAS, Orlando Sastoque, denunció ante la fiscalía que las chuzadas sí se habían realizado y que además Abelardo había utilizado los servicios de espionaje, seguimiento e interceptación telefónica del DAS para espiar a su novia del momento. Pero no solo eso, por esa misma época se destapa el novelón de las presentadoras y modelos prepagos publicado en el libro Las Prepago de Alfredo Serrano Zavala, en el cual una proxeneta que se hacía llamar Madame Rochi contaba detalles de los casos de las más de 25.000 mujeres que hacían parte de dicho servicio. Otro nombre que aparece en la investigación es el de Daniel Peña Redonda, amigo de Abelardo de Fipaz y subdirector de la firma de abogados de las Priella. Ojo a este nombre, apúntelo por ahí. Dentro de este libro aparece la modelo y presentadora Natalia París, la cual contrata a Abelardo para interponer demanda contra el escritor y la madame. Nuevamente Abelardo hace uso del DAS para mandar a investigar a la madame para descalificar sus postulados. Al final y después de litigios, en el 2009 la presentadora y su abogado retiraron la demanda. A pesar de las denuncias presentadas por Orlando Sastoque, nunca ninguna fiscalía actuó sobre el caso de Abelardo. Cabe anotar que en el caso de Natalia París, en el texto se le vincula con el narcotraficante Alfredo Tascón Aguirre, alias Alfredito, líder del cartel del Norte del Valle. Recordemos que la esposa de Natalia París, Julio César Correa Valdés, ex jefe de la oficina de Envigado y hombre de confianza de Pablo Escobar, conocido como Julio Fierro, fue asesinado. Algunas versiones apuntan a que fueron los paras al mando de Carlos Castaño los que lo mandaron a asesinar. Llegamos al año 2015, en donde el magnate abogado, ya con más dinero, experiencia y contactos, alcanza un escalón más en su vertiginosa carrera de defensor de criminales. Ahora es el turno para Alex Saab Morán, reconocido testaferro de los dineros del chavismo en Venezuela, por lo que sus procesos han tenido réplica en Estados Unidos. Los dineros con los que Saab le paga a Abelardo serían presuntamente el resultado del ejercicio de corrupción en ese país. El negocio tenía que ver con las importaciones y distribución de cajas de comida, muchas de ellas expiradas, destinadas a la alimentación de los menores. Alex Saab fue arrestado el 12 de junio del 2020. En las reuniones del 8 y 10 de agosto del 2016 y la del 28 de noviembre del 17, en las que Saab detalló sus operaciones de lavado para el régimen de Maduro, los documentos desclasificados señalan que estuvo acompañado de su abogado colombiano. Adivinen ¿quién era ese abogado colombiano? Correcto. Los documentos evidencian que Abelardo conoció de boca de Alex sus movimientos ilegales, pero aún así lo defendió como a una persona honorable. Dentro de la investigación aparece el nombre de Jorge Luis Hernández Villazón, alias Boliche. Boliche es un ex narco paramilitar vallenato que, como se ve en la foto, es muy cercano a Abelardo. Boliche es el de la camisa rosada al lado de José Luis Chilaver. Sigamos, no sé si recuerdan el llamado cartel de la toga. Uno de sus involucrados fue Jorge Ignacio Pretel, el cual en el 2013 el entonces magistrado solicitó al apoderado de Fidupetrol la suma de 500 millones de pesos con el fin de adelantar gestiones en la Corte Constitucional para sacar airosa una acción de tutela promovida por la petrolera contra un fallo dictado en su contra por la Sala de Casación Penal, que le obligaba a pagar a favor de la gobernación del Casanare 22.500 millones de pesos, más intereses del 10.5 anual. Pretel incurrió en el delito de concusión. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 6 años y medio de prisión contra el exmagistrado de la Corte Constitucional. Adivinen quién fue el abogado. ¿Recuerdan el nombre que les dije que apuntaran? Daniel Peñarredonda. Quiero que escuchen este audio en medio de la investigación que se presentó por el caso del DNI y los insumos para producir fentanilo presentado por Daniel Coronel en la W Radio. Buscando cooperación de la inteligencia de Estados Unidos para establecer la real existencia y el alcance del plan criminal, la DNI acudió a un abogado. El nombre desde luego lo conozco, pero no lo voy a revelar, sobre quien, por cierto, pesan cuestionamientos en ese país. A ese abogado le encomendaron conectarlos con quien les pudiera ayudar a corroborar la delicada información. Sin embargo,
en agosto de este año fue encontrada una cocina de fentanilo en Colombia que estaba bajo la operación de una disidencia de las FARC. Curiosamente, el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella inmediatamente publicó que él sí trabajaría activamente para evitar el paso de precursores de fentanilo a Estados Unidos. Está en un tuit. Esto es bien interesante porque encajarían varias piezas de este rompecabezas cuando les cuente el abogado que produjo la información inicial para esta reunión. Ok, doctor Lemos, le voy a dar el nombre de una persona y usted me dice qué relación ha tenido con esa persona. ¿Conoce usted al abogado Daniel Peña Redonda? Daniel Peña Redonda. Daniel Peña Redonda. ¿Cómo era posible que Abelardo supiera de lo que estaba ocurriendo tras bambalinas? Pues su socio y compañero estaba metido en medio del escándalo. Esto se evidencia en el mensaje en X que publica. El tigre no es tigre, es un que justifica que la ética y moral se pueden pagar, se pueden comprar y que es legal defender criminales, lo cual nos lleva a la sabia frase de otro precandidato. Pero plata es plata. Dicen que la pera no cae lejos del árbol. El padre de Abelardo es Abelardo de la Espriella Juris. De él se debe decir que es un político de Córdoba, uribista, de berraca mandaca, y como buen uribista tiene sus secretos, pues aparece en varias investigaciones por ser uno de los beneficiados en el caso de la GIS política, en el cual se repartieron notarías a cambio de favores para favorecer el proyecto que buscó la reelección de Uribe para el segundo mandato modificando la Constitución. Él, al igual que esa otra candidata, se venden de puros y santos, cuando la verdad es que su vida ha sido mantenida con los recursos criminales de sus clientes y familiares. La historia no miente. Si usted quiere conocer los alcances de las aclaraciones que pidió el abogado Abelardo de la Espriella, aquí también en este canal encontrarán el video donde se publican esas aclaraciones. La historia no miente.